palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, y como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dijo a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y lo circuncisó Abraham a su hijo, Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado la luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, cuando Abraham echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera y a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios: Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac será tu llamada, porque en Isaac será tu llamada descendencia. Y también, haz luz, por favor. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, y en un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y le despidió, y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios a la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él en una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho.
Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y le habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Pacto entre Abraham y Abimelech. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has motado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech les habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham vacas y ovejas, y le dijo a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas al rebaño del aparte, y dijo Abimelech a Abraham qué significaba esas 7 corderas de tu puesto aparte. Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí jugaron ambos. Así hicieron un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su manto el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y abrió Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia de Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz a un hijo Nacor, tu hermano. Su primogénito, Buz, y su hermano Kemuel, padre de Aram, Kesel, Aso, Pildas, Aidaf y Betuel. Y Betel, y fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Retima, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taham y a Maca. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años que la vida de Sara. Y murió Sara en Kitiarba, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer su duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de ahí muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y les respondieron sus hijos de Het a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios, sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará un sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad de lo que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme, y intercede por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Maepela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me da para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Geteo, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy la cueva que era en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham y diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dio en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, y de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraron por la puerta de la ciudad. Después de eso se sepultó Abraham a Sara mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para su sepultura recibida de los hijos de Het. Lucas 8.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte se cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía una gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Siendo una luz, cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. La madre y la hermana de Jesús. Entonces su madre y su hermana vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasaremos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento y en el lago, y se agravaba una tempestad. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó en una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué pereceremos? Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados
se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, en su encuentro, vino en su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadena y grillos, pero rompiendo las cadenas impelido, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas has hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa que le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle:
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, era solamente que cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, la muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se les diese de comer. Pero Jesús les mandó a que nadie dijera lo que había sucedido. Es palabra de Dios. Amén.